Bueno, venimos conversando con el profesor Alí Misael Acosta, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en el Estado Portuguesa, y quien nos venía enfocando en dos vertientes, lo que tiene que ver con las encargadurías de los cargos directivos en los servicios educativos en Portuguesa. Profesor. Bueno, decía que habían dos vertientes, la económica y la política. ¿Por qué la política? Porque resulta que de hace más o menos 10 años por acá, el gobierno ha tenido engavetado el reglamento para el ejercicio de la profesión docente y ha venido designando a los directores encargados, pasando por encima de la norma. Pero yo una vez discutía con el actual alcalde de Pae, él estaba en la asamblea, en el Consejo Legislativo, pero él era uno de los grandes dirigentes de Sinafún. Yo le digo, bueno, pero tú como dirigente sindical, ¿por qué no haces fuerza con nosotros para que apliquemos el reglamento? Yo, muy sencillo, me dijo, porque si ustedes logran que nombremos un director ADECO, ese nunca va a permitir que los maestros vengan a los actos políticos que nosotros los convoquemos, no nos lo va a garantizar. Además, ese va a ser un fogón que vamos a tener en el centro de trabajo. Nosotros tenemos que tener un control absoluto de todas las instituciones en el Estado. Una cuestión, una falacia política, porque la gente no se lleva de esa manera, ¿verdad? La gente tiene su corazoncito y la gente vota por lo que le convenga votar. Y aquí están todos los ejemplos que han ocurrido del 28 de julio para acá. ¿Para qué le ha servido? Esa es una crítica que yo le quiero hacer al señor gobernador, pero personalmente. Pero no la voy a hacer acá, porque yo sí he dicho, por ejemplo, en el proceso eleccionario que acaba de concurrir, ¿verdad?, que la gente los llevaron a juro para el centro de votación. Porque además de que tenían que ir a votar, porque el director les pasaba la asistencia en la escuela, además lo chequeaban si fue realmente al centro de votación, lo cual tampoco puede ser. Es decir, es un amedrentamiento obligatorio. Ese no es el tema fundamental. Volvamos al tema de la calidad de la enseñanza. ¿Qué hacíamos nosotros en esa oportunidad cuando el reglamento se aplicaba para todo? El comité de sustanciación era el que decía, previa revisión de las credenciales, presentaba la terna para que fuese asignado el director. Y el comité de sustanciación se renovaba anualmente y estaba conformado por un directivo, pero estaba conformado por 2 docentes designados en consejo docente. Tampoco era que yo quería que eres tú, no. El consejo docente designará, pero para ser miembro de ese consejo consultivo, vamos a llamarlo así, también tienes que tener las credenciales respectivas, porque tienes que revisar, chequear las credenciales. Tengan idoneidad para que efectivamente... Eso iba a la Junta Calificadora. En la Junta Calificadora habían 7 miembros, 3 del gobierno, 3 de los sindicatos y un imparcial. ¿Okay? Eso iba a la Junta Calificadora Regional. Allí se le daba el visto bueno o se rechazaba si no se cumplía con el baremo que decía el reglamento. Fundamentalmente. El reglamento era una cuestión pero especial, muy bien hecha, pero muy bien hecho. Ahí no había dobleces de ninguna naturaleza. El director de educación o el director de zona tenía que designar a la persona que le decía la Junta Calificadora porque estaban revisadas las credenciales. Eso se llama calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Porque si tú designas al director calificado para que gerencie la escuela, por supuesto que la gerencia tiene que ser de calidad. Y si el docente sabe que tiene un director que realmente reúne con las condiciones y realmente gerencia educativamente la institución, tú rindes más. Aquí tenemos problemas gravísimos, emblemáticos, por decirte algo. Aquí tenemos problemas en el complejo de la comunidad, que desde que murió nuestro amigo Padilla hasta la presente no hay director encargado titular. Vamos a decirlo así, encargado titular. ¿Por qué? Porque el gobierno, algún sector de supervisión de la zona educativa, se ha empeñado en prolongar, aletargar la decisión de la designación de un director, porque a quien le corresponde no es del partido de gobierno. Eso tampoco puede ser así, ¿verdad? Entonces allí hay ciertas situaciones irregulares que no las puede corregir
porque no hay un director realmente designado según las credenciales que la gente tiene, porque el librito es sabio. El librito, si tú cumples con el librito, nadie se puede molestar porque eso está allí. Eso sirve para el gobierno, para la oposición y para el que no tenga que ver con ninguna de las cosas. Esa es parte de la gerencia que tiene que funcionar. En este tema relacionado con el registro de administración de cargos o de actualización de cargos, la intención no es negativa en el entendido que lo que se procura también es una especie de actualización, de saneamiento del componente de docentes que tenemos en el Estado. Docentes que están cobrando sus respectivos sueldos, pero no están ejerciendo el cargo. Y a esto se suma el hecho de que para cubrir esas vacantes se solicitó el servicio de personas que provenían de una misión de jóvenes y adolescentes para que se incorporaran a estas funciones, personas que no son precisamente docentes en las especialidades, ingenieros en matemática, algunos de otras ramas, para que den educación integral, por lo menos a nivel de los primeros niveles. Pero entonces resulta que el titular, cuando quiere encargarse, dicen necesitamos revisar el caso. O sea, no se produce automáticamente. ¿Y qué está pasando entonces? Esas vacantes las siguen ocupando esos sustitutos, que en muchos casos llegaban a un salón de clase y había 2 y 3 sustitutos por aula o por sección. Ese problema lo creó el gobierno con el ministro Aristóbulo, porque hubo Era la admisión chamba. la chamba juvenil. Ajá. Pero además de eso, de una forma desordenada, desorganizada, por clientelismo político, ingresaron al Ministerio de Educación unas nóminas de 5, 8, 10 mil docentes que los ingresaron que no se justificaban en el momento. Y cuando se hace la revisión, era Wilmer, el gobernador del Estado portuguesa, en esa oportunidad yo fui de la idea de que ese personal no podía estar en el ministerio, porque en ese momento no se justificaba. Además de que la creación de 8.000 cargos en portuguesa nos quitaba el dinero para lo que nosotros estamos discutiendo en la convención colectiva. Pero cuando te hablo de 8.000 de portuguesa, en Barinas fueron 20.000. Imagínate los otros estados cuántos fueron. Finalmente, cuánto se abultó la nómina en esa oportunidad. El problema más grave es que no eran profesionales de la enseñanza, que no eran profesores, que no eran maestros normalistas, que no eran TCU en educación, ni siquiera tenían el título de otra profesión universitaria, sino que eran simplemente bachilleres que no habían ido a la universidad, que no habían continuado estudios y los habían ingresado allí en la nómina de educación. Nos encontramos con un fenómeno antipedagógico desde todo punto de vista. 2 docentes en un aula. Grave, eso nunca en la historia puede ocurrir, porque 2 docentes no trabajan de la misma manera, ni piensan igual, ni tienen la misma calidad interna de enseñanza, ¿verdad? Todavía vemos algunos factores como estos. El clientelismo en educación llevó a un problema grave económicamente al país, porque hubo unos ingresos indiscriminados en las 3 áreas, tanto en docentes como administrativos, como obreros. Nosotros tenemos en Guanare, por ponerte un ejemplo, instituciones que tienen más de 100 docentes, tienen más de 50 obreros y tienen más de 40 secretarias en una institución con menos de 500 estudiantes. Saca la cuenta de cómo es eso y de cuántos locales, cuántas aulas tiene la institución y cuántos realmente amerita. Hay varias instituciones de esa manera. Ahora, fíjese que usted tocó un aspecto muy importante, profesor, lo que nos destaca desde el punto de vista de la estadística y del personal que convive en esa comunidad. Nos toca el tema de los estudiantes porque tenemos entendido que hay una especie de deserción importante en las instituciones educativas en estos últimos años. La deserción de estudiantes. La deserción puede ocurrir por 2 razones fundamentales. La crisis económica en la cual estamos atravesando. El niño, el alumno, no tiene comida en la casa, va para la escuela, no funciona
el sistema de alimentación que toda la vida funcionó en el O sea país. que la escuela es para ir a comer. Claro, claro, porque había el famoso PAE, ¿verdad? El famoso PAE funcionó de maravilla en este país. Pero la escuela no es para que el estudiante adquiera conocimientos, Sí, amplíe conocimientos. estamos claros en eso, El comer podría ser un complemento social, pero no es lo fundamental. pero alguien dijo que nadie con hambre aprende y resulta que el maestro tiene hambre porque no le pagan un buen salario y el niño tiene hambre porque en su casa la comida no está completa porque no hay el ingreso necesario para ello. Eso lo Y dijo- el PAE eso lo venía a resolver el problema de una comida al día, pero de una comida al día. Eso No, lo- no, eso el lo- bagazo que se le da a los niños ahorita. Esa frase la dijo Caldera, por cierto, el 4 de febrero de 1992 en un contexto más amplio, que no se le podía pedir sacrificio a un pueblo mientras el pueblo estuviera pasando hambre. Estamos conversando sobre el tema educativo con el profesor Alin Misael Acosta, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en el Estado Portuguesa. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos.